Bueno, continuamos con las entrevistas que estamos desarrollando a todas las personas que han decidido incorporarse a este proceso para definir al próximo o próxima titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Vamos ya en nuestra penúltima entrevista, la 10ª de 11 que estaremos llevando a cabo para entrar ya a la fase final de evaluación y la toma de decisiones que tomará el gobierno federal al respecto. Toca el turno a Carla Iracema Quintana Osuna. Ella es licenciada en Derecho y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona en el 2006. Es también maestra en Derecho por la Universidad de Harvard en el 2008 y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la Universidad Nacional. Dentro de su experiencia profesional, actualmente es directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ha trabajado como experta internacional en la Jurisdicción Espacial para la Paz en Colombia en 2017, asesora experta para la UNODC en materia de impartición de justicia, derecho, derechos humanos y perspectivas de género. Es un trabajo que realizó pro bono. Secretaria de Estudio y de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se ha desempeñado como especialista en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida. Buenas tardes. La pregunta que le he hecho a todas las personas participantes es: ¿por qué considera usted que reúne el perfil o es la persona idónea para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda? Bueno, buenas tardes, subsecretario. Creo que tendría que empezar diciendo que durante 15 años de experiencia profesional, más de 15 años de experiencia profesional, me he dedicado a la defensa de los derechos humanos desde el ámbito internacional y desde el ámbito nacional, tanto en la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, como a nivel nacional en las diferentes instituciones en las que he estado. Dentro de mi trabajo como defensora y como abogada en materia de derechos humanos, me he enfocado específicamente también en temas de desaparición forzada de personas. Tanto en la Corte Interamericana como en la Comisión Interamericana ayudé a escribir los proyectos de sentencia cuando era abogada en la Corte Interamericana y después como litigante desde la Comisión Interamericana a desarrollar los estándares en materia de desaparición forzada de personas. Estos estándares no solo implican la debida diligencia en materia de investigación, sino también necesariamente en búsqueda de personas desaparecidas. En ese sentido trabajé mucho con casos de Colombia, casos de Guatemala, con el conflicto armado tanto el colombiano como el conflicto interno en Guatemala específicamente, para desarrollar los estándares de investigación diligente, pronta, efectiva y la búsqueda inmediata. Esto es muy importante también porque tenemos que traer los contextos para poder hacer una investigación y una búsqueda diligente. Entonces, en materia, en mi experiencia desde el ámbito internacional, a desarrollar estándares en materia de desaparición, de investigación y búsqueda de personas desaparecidas. A nivel nacional, en mi trabajo actual como directora de la Asesoría Jurídica Federal, hemos impulsado procesos, investigaciones como abogados públicos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Tenemos una sentencia condenatoria en Zacatecas del año pasado. Esto es muy relevante, lamentablemente decirlo así, porque ante las pocas sentencias que existen en este país en materia de desaparición forzada de personas, tener una sentencia condenatoria es, bastante relevante y bastante importante. Tenemos esa sentencia condenatoria, tenemos muchos avances también en materia de declaraciones de ausencia y, como es conocido públicamente, hemos avanzado también los amparos buscadores, que significa presentar amparos ante diferentes jueces de distrito para que esos jueces puedan ordenar a las instituciones pertinentes la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas. Ahí hemos impulsado incluso, subsecretario, un criterio muy importante que está ahora ante la Suprema Corte para resolverse sobre
ante quién se tiene que presentar, ante quién se puede presentar un amparo buscador. Sabemos las deficiencias que tienen las diferentes instituciones en administración de justicia, que cuando uno va y solicita que se empiece a buscar o que se empiece a investigar, hay muchas trabas. Los amparos buscadores impulsan o pueden impulsar estos avances. También eso ha sido una iniciativa propia desde la Asesoría Jurídica Federal, y pues hemos tenido casos importantes que hemos avanzado incluso a nivel interamericano. ¿Cuáles serían las 3 prioridades que usted impulsaría si estuviera al frente de la comisión? Creo que tenemos, ante la crisis humanitaria y la crisis de derechos humanos que tenemos, y crisis en materia de desaparición, tenemos que priorizar tres vías principales para empezar a dar pasos firmes en esta materia. Uno, como usted bien lo expuso hace un par de días, en la materia de búsqueda en terreno, las células de búsqueda. Y aquí tengo eso en primer lugar, ahora regreso a explicar. En segundo lugar, en materia de ciencia de datos y análisis forense. Y en tercer lugar, la vinculación entre instituciones. Regreso al primero. Dentro de las células de búsqueda tenemos que hacer una división y es una especialidad. Tenemos que buscar en vida. Normalmente cuando hablamos de la Comisión Nacional de Búsqueda o pensamos en búsqueda, lamentablemente lo que piensa el grueso de la población es que estamos buscando cuerpos. Tenemos que priorizar la búsqueda inmediata, la búsqueda en vida, y eso dicen los estándares interamericanos. La búsqueda eficaz, inmediata, con base en los contextos, para poder localizar a las personas desaparecidas. Aquí tenemos que también hacer una división en la búsqueda en vida con los enfoques diferenciados. No es lo mismo un fenómeno de una niña desaparecida, una mujer desaparecida, ¿no? Que probablemente en algún caso sean víctimas de trata. Hay que buscar los contextos, buscar los lugares donde están desaparecidas, tomar en cuenta los estados, los municipios donde están desaparecidas, para que las búsquedas sean lo más efectivas posibles. En caso, por ejemplo, de mujeres, en caso de migrantes, en caso de niños. En caso de desaparición forzada, también estas células tenemos que enfocarlas a la búsqueda inmediata en estos cuarteles, en caso de que sea Fuerzas Armadas o estaciones policiales, o donde las víctimas nos informen, los familiares nos informen que presumiblemente se puedan presentar, puedan estar estas personas. Y aquí quiero insistir, también la ley faculta a la Comisión Nacional de Búsqueda a presentar, a impulsar a través del amparo acciones para lograr este objetivo. Eso es dentro de las células de búsqueda en vida. También tenemos que tener las células de búsqueda en terreno y aquí, por supuesto, y siempre ir de la mano con los familiares, pero aquí en la búsqueda en terreno las familias tienen una especial, digamos ya camino andado, un especial camino andado y un conocimiento al que nos tenemos que sumar. Eso en el primer, digamos en el primer pilar de prioridades. En el segundo pilar de prioridades hay que seguir trabajando en el sistema único de información, con científicos forenses que también nos apoyen a traducir la información que nos proporcionen las diferentes bases de datos, y tenemos que tener gente especializada en análisis de contexto y de ciencia de datos. Esta labor es fundamental y por supuesto que se tiene que ir de la mano con la ahora Fiscalía, porque muchas de esas bases de datos las están en su disposición. Y en el tercer lugar, y no menos importante, es que para que todo esto funcione, lo que se necesita es una necesaria vinculación, una necesaria coordinación y la necesaria voluntad política de todas las autoridades involucradas en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para que esto se pueda hacer efectivo en los 3 niveles de gobierno. ¿Y qué papel deben cumplir aquí las familias o los colectivos que las acompañan en las labores de búsqueda? Las familias son el pilar fundamental de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La ley es muy clara, que las familias tienen que tener una participación directa en todos los diferentes procesos. Entonces, si es en búsqueda en terreno, si es en búsqueda, estar informadas también de las búsquedas que se están haciendo a nivel informático, digamos,
la búsqueda incluso jurídica en los expedientes y todas las decisiones que se están tomando en el Sistema Nacional de Búsqueda. Las familias son fundamentales, las familias son el eje central de la Comisión Nacional de Búsqueda. José Manuel Besanilla le pregunta, ¿cómo implementaría un modelo de atención y acompañamiento psicosocial dentro de los procesos de búsqueda? Es importante decir que dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda tiene que haber un equipo multidisciplinario, ¿no? Tenemos que tener, por supuesto, que científicos forenses en las diferentes ramas, tenemos que tener matemáticos, tenemos que tener actuarios, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, ingenieros. Creo que es importante tener dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda personal psicológico capacitado para acompañar a las víctimas en terreno y también en el momento en que se entrega la información. Pero yo creo que también, hablando del Sistema Nacional de Búsqueda, tenemos que ser muy claros, somos un sistema. Entonces, que nosotros podemos tener y deberemos de tener personal de psicología, pero también creo que lo más importante es que todos nos coordinemos para que dentro de las diferentes atribuciones dentro del Sistema Nacional de Búsqueda nos complementemos. ¿Por qué digo esto? Porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene un área específica de psicología que hace hoy en día ese tipo de acompañamiento también. Entonces tenemos que complementarnos desde las diferentes instituciones. Hoy Fiscalía General de la República también tiene un trabajo importante en materia de acompañamiento psicológico a los familiares de personas desaparecidas. Entonces creo que de lo que se trata es de sumar los esfuerzos y por supuesto tener personal capacitado dentro de la propia institución. Aunque hizo una referencia al tema, estoy obligado a dar a conocer la pregunta de Pablo Landero. Dice, ¿cuál es su propuesta para incorporar a las familias a las labores de la Comisión Nacional de Búsqueda? La retomo. La propuesta es, claramente la ley dice que el Sistema Nacional de Búsqueda, el cual la comisión es el Secretariado Ejecutivo, la Comisión Nacional de Búsqueda, es crear los lineamientos concretos, junto con las familias, por supuesto, para determinar la participación efectiva y directa en cada uno de los diferentes momentos de la búsqueda, porque aquí sí quisiera subrayar, subsecretario, que buscar significa tomar todas las medidas necesarias para encontrar. Todas las medidas necesarias para encontrar, necesitamos pensar en diferentes medidas de búsqueda. Búsqueda en campo, claramente imprescindible, búsqueda en las bases de datos, búsqueda en los expedientes judiciales, también ahí se puede hacer búsqueda sobre todo en temas históricos, búsqueda, también junto con todas las otras instituciones. Entonces, en todos estos ámbitos de búsqueda es imprescindible la participación directa y central de las familias. Por supuesto que estos lineamientos desde el Sistema Nacional de Búsqueda tienen que ser realizados tomando en consideración directa y profunda a las familias. Adair Jiménez le pregunta, ¿qué experiencia tiene en campo? Siguiendo el hilo que venía yo hablando de las diferentes formas de búsqueda, dentro de la búsqueda en campo, cuando yo trabajaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajé en varios casos, como decía, específicamente en Guatemala. He trabajado muy de cerca con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y en ese sentido, cuando era yo especialista de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana, estuvimos en fosas clandestinas, estuvimos en fosas comunes en el Cementerio de la Verbena. Aquí, estando como asesora jurídica federal, he estado dentro de los diferentes institutos forenses y también atendiendo a la importancia de tener el personal más especializado, acompañando a las familias. Subsecretario, fue una decisión mía crear dentro de la Asesoría Jurídica Federal una unidad específica de análisis forense. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que es ahí donde debemos ir construyendo y acercando la ciencia a la búsqueda de las personas desaparecidas. Un asunto que me llama la atención del programa de trabajo que nos presentó es que propone una reingeniería de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando prácticamente no ha entrado en funciones. ¿Cómo concibe esa reingeniería? Cuando hablo de reingeniería, me enfoco principalmente en reconocer que hay trabajo realizado, subsecretario.
Hay trabajo realizado no solo por la Comisión Nacional de Búsqueda, de conformidad con la información pública que tenemos, sino sobre todo de las familias, de la sociedad civil y de la academia, que han estado trabajando por años, mucho antes de que se creara la ley y mucho antes que se creara la Comisión Nacional de Búsqueda, en crear, digamos, lineamientos no escritos sobre búsqueda de personas desaparecidas. Esto se tiene que sumar al trabajo realizado, que, digamos, la información que tenemos pública de lo que ha hecho hasta ahora la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuando hablo de reingeniería es articular todas estas experiencias y echar a andar, ahora sí de manera plena, dentro de estos 3 pilares que yo mencioné, las células de búsqueda, la búsqueda de base de datos y la vinculación, ahora sí de manera articulada con las familias, con la sociedad civil, con la academia, para todos caminar en la misma dirección, para lograr lo que todos queremos, que es encontrarlos. En ese sentido coincide la pregunta que le hace Fer Ledesma. ¿Cómo aseguraría la coordinación entre la investigación realizada por la Fiscalía y la que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda? El estándar internacional, interamericano, es clarísimo en que es una obligación de los estados, del Estado mexicano, coordinar las diferentes instituciones que están encargadas de la investigación y de la búsqueda de personas desaparecidas. Incluso el Estado mexicano ha sido condenado, en el caso Alvarado, una de las razones por las que fue condenado el Estado mexicano es por esta falta de debida diligencia, y entre las faltas de debida diligencia es la investigación y la búsqueda de Elisa Paola y sus familiares. Este mismo estándar es replicado por el Comité de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada, que ahorita tiene abierto una convocatoria para emitir unos principios. Ahora, el estándar es claro. Lo que sabemos en la práctica es que ha habido históricamente una reticencia entre fiscalías para brindar información. Yo creo que eso se va a superar, se tiene que superar, inicialmente porque además la Comisión Nacional de Búsqueda no existía. Entonces, quien realizaba las búsquedas, o quien debía realizar las búsquedas más bien, eran las propias fiscalías. Hoy en día es necesaria la vinculación y el trabajo, digamos, continuo e hilado entre Fiscalía y Comisión Nacional de Búsqueda. Y además la ley es muy clara, subsecretario. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene facultades para impulsar la investigación y la Fiscalía tiene facultades para impulsar la búsqueda. Si no entendemos que tenemos que ir caminando de la mano, no daremos los resultados que tenemos que dar. Creo que la voluntad política existe y lo que se tiene que hacer es impulsar y articular estas voluntades. Usted trabajó con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué evaluación tiene del desempeño de las resoluciones de la Corte en materia de protección de los derechos humanos? Creo que debemos dividir voy a dividir mi respuesta en 2. Uno, en el ámbito del Pleno de la Suprema Corte, y 2, en el ámbito de las salas de la Suprema Corte, porque son 2 mundos distintos. En primer lugar, las decisiones de la Suprema Corte en materia de protección de derechos humanos en los últimos, al menos 7 años, después de la reforma constitucional del primero constitucional y después de las decisiones de la Suprema Corte en el caso del expediente Varios 911 Rosendo Radilla, y después en la contradicción de tesis 293, que es muy conocida, creo que ha dado pasos. Ese pleno de esa Suprema Corte dio pasos firmes en la protección de derechos humanos por una razón principal, y que es la que hay que retomar. Se habla de un bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué significa? Y es un paso sumamente importante e histórico en la historia constitucional, no de México, sino de la región, que reconoce que dentro de la Constitución están reconocidos los derechos, no solo de la Constitución, sino de los tratados internacionales. Por supuesto que estas decisiones son controversiales,
Podremos estar en contra de ciertas decisiones como las restricciones, eso es, hay una claridad, pero creo que el avance que implicó ese reconocimiento del bloque de constitucionalidad ha sido muy importante porque ha logrado permear o debería permear hacia la protección de los derechos humanos en cualquiera de sus, de sus diferentes derechos. Eso en la Suprema Corte, en lo que yo tiendo a decir que son sentencias de andamiaje, ¿no? Hay un andamiaje que es sólido, que no es el mejor del mundo, pero es bastante sólido. Las sentencias de las salas, ahí sí han variado y depende de las integraciones. Yo creo que hubo una primavera liberal en la primera sala, ¿no? Cuando, antes de que se fuera el ministro Cosío, y creo que ahí se dieron avances muy importantes en materia de tortura, de lucha contra el feminicidio y de no discriminación. Ahora, ¿qué diferencias concibe usted, no solamente la naturaleza jurídica, entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Las diferencias? Sí. ¿Cuáles son las diferencias en la concepción jurídica y cómo empatar el trabajo de estas dos comisiones que en ocasiones se traslapan, particularmente en atención a víctimas? Claro. A ver, bueno, primero que nada, evidentemente la naturaleza jurídica, como usted bien lo indica, ¿no? Uno es un órgano desconcentrado y el otro es un órgano descentralizado. Entonces, siendo la Comisión Nacional de Búsqueda un órgano desconcentrado, pues es directamente más dependiente de la Secretaría de Gobernación, y la CEAB tendría, al ser un descentralizado, un grado más de independencia, digamos, por lo que es el derecho administrativo, y así están pensadas las dos instituciones. Ahora, yo creo que no las funciones de las dos instituciones no deben de traslaparse, deben de caminar de la mano. La CEAB tiene una función muy clara de atención integral a las víctimas directas e indirectas de los diferentes delitos y violaciones a derechos humanos en materia federal. Atención psicológica, atención médica, atención por parte de las trabajadoras sociales, atención jurídica. Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene la encomienda específica y directa de buscar a las personas desaparecidas articulando con los diferentes actores. Creo que no hay un traslape. Es muy clara la función que tiene que hacer un asesor jurídico, por ejemplo, y una función que puede hacer la Comisión Nacional de Búsqueda como coadyuvante. Son dos, digamos, no hay traslape ahí. Como decía yo, en el ámbito psicológico, creo que la atención directa, digamos, ya acompañamiento de la víctima le corresponde a la CEAB. En el terreno debemos de sumar las voluntades, no solo con CEAB, sino también con PGR. No considero que haya un traslape, creo que tenemos que caminar de la mano. ¿Qué opinión tiene respecto a la posibilidad de otorgar algunos beneficios de ley a las personas que se encuentran en reclusión por aportar información que ayude a encontrar a personas desaparecidas? Es una discusión que se ha dado en los diferentes países de la región que han pasado por este tipo de conflictos armados o graves crisis de violaciones a derechos humanos. Creo que bien y seriamente construido es una herramienta importante para acercarnos a la verdad de los hechos. Pero sí quiero ser muy clara, esto no significa amnistía. Los beneficios por colaboración en personas recluidas es siempre que den información verídica, verificada, y nunca implica una amnistía. Puede implicar, y así lo dice la experiencia comparada en Colombia, por ejemplo, reducción de algunas de años de pena, por ejemplo. Pero nunca implicaría una amnistía, y siempre se tiene que hacer siempre que haya la información verificada y certera de la información que estén dando, y también dependiendo del grado de responsabilidad. También estos beneficios por colaboración también, en mi experiencia comparada, tiene que ver qué tanto beneficio se da dependiendo del grado de colaboración que haya tenido esta persona, la persona que está dando la información en los hechos. Uno de los temas que está prácticamente en todos los programas de trabajo de quienes participan en este proceso es el uso de tecnologías para la búsqueda.
¿Qué opinión tiene usted de esto, vinculado con estos temas? La búsqueda en campo. Búsqueda en campo con distintas tecnologías. Creo que de lo que se trata en este momento es de sumar. Por supuesto que la búsqueda con tecnología, cuando hemos estado en campo en búsqueda, por ejemplo en Tamaulipas, hay drones, ¿no? Hay buscadores, hay herramientas con las que se puede buscar mejor a las personas, pero por otro lado tenemos también los binomios caninos, ¿no? Que hay quien piensa que no son lo suficientemente efectivos. Creo que de lo que se trata en este momento ante la crisis humanitaria es de sumar todas las tecnologías posibles. Por supuesto que estos drones nos permiten ver las variaciones de terreno, ¿no? Y que nos permitirían hacer una búsqueda en campo más efectiva, en vez de estar caminando, digamos, sin tener certeza de por lo menos dónde podría ser más factible encontrar a las personas. En términos de tecnología, evidentemente en búsqueda, en campo, en búsqueda, insisto, en el SWITI, ¿no? El Sistema Único de Información, es incuestionable, es importantísimo que todas las instituciones tengan las herramientas tecnológicas. Aquí sí quiero ser muy clara, que por la información que tenemos de la práctica profesional, no todas las instituciones cuentan con esta tecnología, subsecretario. Cuando nosotros decimos que es la Comisión Nacional de Búsqueda la que tiene que ser la articuladora de todas las bases de datos, la pregunta es ¿cómo están esas bases de datos? Uno quisiera pensar que están en forma digital, no necesariamente. Sabemos por la práctica profesional que mucha de esta información está en papel. Entonces, para tener actualizada esta información en tiempo real, tenemos que impulsar y apoyar a través de la Comisión Nacional de Búsqueda a las comisiones locales, a las fiscalías locales, para que tengan estas herramientas, para que podamos de verdad tener una base de información que sea lo más apegada a la realidad. Javier Cisneros le pregunta, ¿qué haría desde la Comisión Nacional de Búsqueda para abordar el problema de los miles de cuerpos y restos sin identificar en el país? Retomaría lo que dijo usted hace un par de días en el plan de trabajo. Mucho de lo que hemos presentado los diferentes candidatos se basa evidentemente en lo que dice la ley, en las obligaciones y las facultades que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda conforme a la ley. Creo que un punto adicional y que es de suma importancia retomar de lo que usted expuso en el programa y que no está tan claro en la ley es el Instituto Nacional Forense. Creo que es de suma importancia impulsar este instituto, ver qué característica jurídica, qué naturaleza jurídica tendría, traer e invitar a la comunidad internacional. Ya tenemos mucho apoyo hoy en día, organizaciones que han estado como la Cruz Roja Internacional, como la Cooperación Alemana, pero seguir trayendo expertos de organizaciones internacionales para que nos ayuden a impulsar este Instituto Nacional Forense. La crisis de los 26,000 cuerpos, que es la información pública que tenemos, es donde tenemos que impulsar para tener toda la información sobre estos miles de cuerpos sin identificar, y yo apostaría ahí a la cooperación. Sabemos, por lo que usted expuso, que hay un fondo del gobierno importante para crearlo, pero creo que ahí yo sumaría sin duda alguna los esfuerzos que se han hecho, incluso a nivel nacional. Tenemos un espacio forense por diferentes organizaciones en los que está también la Cruz Roja Internacional, la Ibero, varias instituciones. Traer la experiencia comparada de otros países en materia forense, Perú, Guatemala. Traer también la experiencia internacional, por ejemplo, del Comité Internacional de Personas Desaparecidas, acercarse a la Unión Europea, para impulsar que este instituto funcione. Y ojo, la cooperación internacional y el apoyo internacional no necesariamente o no siempre es solo financiero, sino de capacidades, de entrenamiento e incluso de que personas capacitadas vengan a instalarse a ayudarnos a echar a andar este instituto. Hablando del presupuesto, una última pregunta, ya estamos en el tiempo. La Comisión tiene asignada 400 millones de pesos como presupuesto este año.
¿cómo asignaría estos recursos si usted tuviera la libertad de hacerlo? Bueno, primero que nada tendríamos que ver el número de personal que tiene asignada la comisión. Entiendo por la información pública que son aproximadamente 40 personas al día de hoy, que se espera que crezca pronto. Y dos, eso en términos de manejo de personal, porque digamos en mi experiencia personal como dirigente de una institución, de una parte de una institución, es importante saber con qué y cuánto personal se cuenta. ¿Esto por qué? Porque ahí tendremos que hablar de porcentajes. En estos 3 temas prioritarios, contestando la pregunta, búsquedas en campo, búsquedas en informáticas, de forma analítica, y 3, vinculación. Yo pondría la mayoría del presupuesto que le corresponde directamente a la Comisión Nacional de Búsqueda en los 2 primeros. La vinculación es un trabajo directamente de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, pondría la mayoría del presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda en estos 2. Y la otra mitad de presupuesto que está asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es para fortalecimiento de las entidades federativas, también tendrían que ir dirigidos hacia esas dos prioridades para poder avanzar de la mano. Y esto, por supuesto, siempre con los familiares. Bien, pues yo quiero agradecerle a la doctora Carla Iracema Quintana Osuna su participación en este proceso, el programa de trabajo que presentó, el video que presentó, igual cumpliendo con los requisitos, y la atención que ha tenido hoy a dar respuesta a las preguntas que se le ha formulado. Muchas gracias. Gracias.